Desde Noia, su sede anímica, Alfonso Costa se adentra en territorios misteriosos, a caballo entre lo real y lo imaginado, el sueño. Una mente cargada de fantasía, un artista que se inició a finales de los 60 y no ha parado, haciendo incursiones en diferentes campos. Hoy analizamos su reciente muestra en la coruñesa Moret Art y la dilatada trayectoria de un referente en la plástica de Galicia. Alfonso, bienvenido a Espacio de Arte, que hemos estado persiguiéndote mucho. Por fin lo conseguimos. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Sí. Vamos a empezar con un cuestionario rápido. Sí. ¿De dónde viene tu creatividad? ¿Tienes antecedentes familiares? Bueno, mi padre dibujaba un poco y una tía mía, pero yo siempre de pequeño me gustaba hacer cositas y apuntes en la escuela de mi padre. ¿Eres sensible a los halagos? ¿Hay que desconfiar de ellos? No, los halagos me gustan mucho, pero a veces también según la forma de decirte el halago también hay un poco de falsedad. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? Bueno, mi niñez siempre me gustaba el jugar al fútbol, que jugué al fútbol, pero mi ilusión era ser ciclista, pero claro, combinaba el dibujo y el ciclismo, ¿no? Y por eso a veces corría alguna carrera, como el Campeonato de Galicia a fondo en carretera, que me tuve que retirar en el coche escoba. Y después decidí que no era lo mío, que las cuestas eran muy empinadas, ¿no? Aunque después las metieses en tu pintura. Ah, sí, eso es. ¿Tu mejor escuela? Es la vida, ¿no? ¿Eres demasiado exigente contigo mismo? Sí, bueno, soy exigente con... Bueno, yo personalmente no me gusto, pero soy muy exigente en mi trabajo. Quiere decir que busco la perfección, que casi es muy difícil, a veces no la encuentras. Y por eso lucho siempre, cada vez más, en intentar conseguir llegar a esa cima, que para mí es como el paraíso, ¿no? ¿En qué medida tu trabajo está condicionado por tus raíces? Bueno, cuando en mi etapa en Barcelona decían los críticos que se veía que era una pintura, que había unas brumas, que era una pintura galaica. Sí, yo creo que desde Barcelona veía a Galicia con otra óptica, ¿no? Y creo que Galicia siempre está metida en mi pintura, ¿no? ¿Qué personas han influido más en tu trayectoria y a nivel personal? Bueno, en mi trayectoria han influido muchos críticos, Rodríguez Aguilera, que me han ayudado, que me han descubierto, y a nivel personal está mi familia, está Eva, que es una mujer que ha descubierto algo en mí y me ha enseñado a ver las cosas de otro modo, y mucha gente. En Barcelona yo creo que tengo muchos amigos que me han hecho felices, ¿no? ¿Y un destino por el que cambiarías Galicia? Yo siempre lo digo, por Ibiza. Sí. Bueno, pero ahora nos adentramos en Moret Art, porque allí expones ser en. Ser en. ¿A qué alude? Yo digo que el artista será un ser vivo y cambiante, como la misma naturaleza, claro, y entonces yo he mirado de que el ser, ese ser único que somos como humanos, se puede adaptar a la naturaleza, se puede adaptar a las vivencias de la vida, ¿no? Entonces ahí comienza una serie, mi serie. Hay dos, la exposición se divide en dos series, que es la serie del ser, de la humanidad, que engloba también un cuadro sobre Fukushima, lo que ocurrió en Fukushima. Y la otra parte es una parte, como si dijéramos, más alada, que dice que entras como en un bosque donde una piña la convierto como en una ciudad con su gran sombra, y donde el ballet y como si dijéramos, los cerezos, que está recordando también a Japón, pero también está en la otra parte, como si dijéramos el yin y el yang y el yin. Entonces, esa es mi exposición, el ser como persona única que existe, como humano que somos, ¿no? Y todo lo que le afecta, porque sí. Adentrarse en Fukushima implica que eres un artista comprometido. Siempre me ha dolido mucho lo que ocurre, todos estos traumas que la humanidad provoca, porque somos nosotros mismos los que provocamos las guerras. Y lo de Japón me llenó como una tristeza tremenda, pero por una parte una alegría, porque he visto a ese ser que está en el cuadro, o lo que he visto en la televisión, y su cara da la expresión de esperanza, no de tristeza. Como dicen ellos, sí. Esto ocurrió y tenía que haber pasado. Y nosotros no podemos hacer nada. Nosotros lo que queremos es volver a vivir, a volver a reencarnarse en otros seres. Quiere decir que lo de Japón
es una cosa que debemos aprender todos, porque nosotros no... Nos han dado una buena lección. Sí, 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 sí. También has hecho otros cuadros de guerra, la plaza de Tiananmen, Sí, sí. pues... Sí, porque quiere decir que todos estos traumas que tenemos los humanos me han influenciado mucho en mi pintura. Quiere decir que cuando yo me pongo delante del lienzo y hago sobre la guerra, yo no pienso nada, no pienso que el cuadro tenga que ir a ningún sitio. Pienso que en aquel momento necesito esa protesta, porque yo protestar con mis pinceles sobre lo que está ocurriendo. Por eso está Tiananmen, la guerra. Y después, lo de los atentados de Atocha, más recientes. Después hice eso cuando en Barcelona, en mis primeros años, sobre el Biafra, sobre todo lo que estaba ocurriendo. Quiere decir que toca mi sensibilidad y entonces aprovecho para hacer mi obra. Quiere decir que esa obra que después está contra la pared, almacenada, pero sé que está allí presente. Siempre la tengo, cuando necesito de ella, me está esperando, ¿no? También toca tu sensibilidad determinados colectivos humanos, por ejemplo, los del Frenopático de Barcelona. Ahí haces un gran lienzo y más lienzos, porque en todo el hospital. Y allí se titula Oda a la locura. Sí, bueno, eso fue una experiencia impresionante, porque cuando a mí me dicen que yo busqué 5 pintores, estaba Genovar, éramos 5 pintores, y que fuéramos a pintar las paredes con los enfermos, entonces nosotros ayudábamos a los enfermos y ellos nos ayudaban a nosotros. Y me acuerdo que nosotros por la tarde pintamos un trozo de pared y nos pusieron un palo con un rodillo. Hicimos todos 5 arcoíris sin vernos. Entonces vino la prensa, para los laboratorios Estevez, que hacían una convención sobre la psiquiatría, y el periodista puso pintura de un enfermo mental. Resulta que era la mía, la portada. Y entonces Obiols, el psiquiatra, dijo, por mí, me dijo así, dice, este es el que está loco, que venga a pintar aquí. Entonces yo estuve pintando, estuve conviviendo con los enfermos durante los veranos 3 años. Y para mí fue una experiencia impresionante. Yo pinté 2000 metros cuadrados de pintura. Y para ello supongo que también, porque había escenas de mar, escenas de evasión, sí, sobre todo, ¿no? Sí, porque ellos lo que buscan, tanto en la cárcel que estuve como en el manicomio, buscan que les ponga, que les abra puertas, que necesitan ver el mar, porque parece que es lo que dices tú, como una evasión. Quieren salir de allí. Porque yo, claro, cuando estuve en el Frenopático, yo tenía que hacerme pasar por loco. Yo no podía ser un ser que salía... Sí. Lo que se extrañaban ellos que yo iba a dormir fuera, ¿no? Entonces, siempre me preguntaban, ¿y a ti qué te pasa? Yo le digo, no, es que veo bichos y veo... Dice, igual que yo, me decía uno. Entonces yo, claro, conocía a fondo todo lo que les ocurría a ellos, ¿no? Entonces lo fui plasmando en las paredes, y cuando ellos se miraban las paredes se veían reflejados en cada detalle que yo hacía, ¿no? Has hecho muchas colaboraciones, has citado a Ginovar, pero ahora recientemente también con Manuel Ayaso, y siempre a la Limón, porque ahora recuerdo una biografía de Miquel Barceló, y no, tenía que ser él, no, vosotros siempre es a la Limón, que se vea un Sí, bueno, conjunto. con Manuel Ayaso hicimos una experiencia hace 3 años, se llamaba Entre Dos, ¿no? Entonces, un día que estábamos dedicando un dibujo a una persona en un catálogo, empezó él y terminé yo, y dijo, hombre, pues esta idea es muy buena, ¿por qué no hacemos una serie de dibujos sobre esto? Entonces él comenzaba, por ejemplo, 20 dibujos y yo los remataba, o yo comenzaba y yo los remataba. Entonces siempre ahí tienes que tener mucha confianza con la otra persona, porque hay el peligro de que tú te salga una cosa muy buena y venga el otro y te la estropee, ¿no? Pero yo tengo mucha confianza, y ahora tenemos otra experiencia muy bonita, que es la segunda exposición, que llevamos ya 100 dibujos hechos a la Limón, ¿no? Como se dice. Sí. Bueno, larguísima trayectoria. A los 17 añitos coges tu maleta y te plantas en Barcelona. Supongo que esa maleta solo llevaba ilusión. Sí, llevaba ilusión, y además te voy a decir una cosa. Yo, como es la primera vez que salía de Noia, de Galicia, yo estaba convencido, siempre lo digo, que al ir en el Shanghái, el tren Shanghái, que cada provincia tenía su cielo. Fíjate qué cosa pensaba yo, yo pensaba, digo, bueno, yo sí me ponía en la ventanilla, tragaba mucho humo, pero pensaba que cada provincia tenía su cielo, porque en aquella época yo pensaba, dije, bueno, pues yo creo que hasta está programado por los políticos de que aquí llueva, que no llueva, tal, porque Galicia siempre llovía. Sí. Y llegué con mi maleta allí, claro, llegas allí desolado, porque claro, a mí me habían dicho, bueno, te vamos a dar un trabajo de dibujante. No,
lo que llegué allí y me dijeron en el estudio que fui, que tenía que barrer, limpiar las paletas de los pintores, ir a los recados. Y claro, se me cayó el alma al suelo, ¿no? Entonces, yo quiero contar una anécdota de aquella... Yo estaba limpiando las paletas y tal, y toda la gente que estaba en este sitio eran los que enseñaban AFA por correspondencia, que eran los que te enseñaban a pintar. Y yo al final me fui, y uno de los profesores, al cabo de mucho tiempo, iba con Grau Santos, que se llama José Miñarro, habían pasado mucho tiempo, habían pasado casi 20 años, ¿no? Y me miró y me dijo, tú eres el aprendiz. Y yo, como yo lo conocía él, yo dije, sí. Dice, qué casualidad, fíjate, llevaba un catálogo de Marbella, me dijo, este pintor que se llama igual que tú, ha ganado muchos premios y ha ganado el premio tal, el premio... Y yo le dije, no, es que ese soy yo. No me volvió a hablar nunca más. Jolín. Y porque él pintaba y también participaba, y no me habló más. Pues vamos a hablar de otra persona que esta sí que habla de ti, pero que muy bien. Ella es periodista y también poeta. Eva Veiga, a ver lo que nos cuenta sobre Alfonso Costa.
Bueno, Alfonso, pues como bien he dicho, bueno, ha hablado súper bien, porque vaya cualidades, generoso y humilde. Es que nos quedamos contigo aquí, Bueno, ¿eh? Eva yo creo que es una mujer maravillosa, como poeta, como persona, y, y es una gran conocedora de mi obra, quiere decir que conoce casi toda mi obra, que conoce hasta los dibujos de mi infancia, porque los ha visto, los carteles, ha visto todo. Bueno, yo creo que exagera un poco, pero bueno, lo doy por bien sentado. Sí, ha hecho Sí, sí, unos trabajos muy bonitos para este último sí, catálogo que sí. te ha editado la Diputación de Sí, Coruña. sí, Vaya catálogo. sí, sí, no, es un libro estupendo. Además, hay un compendio de toda mi obra, desde carteles, escultura, pintura, grabado. Quiere decir que me falta la fotografía, que también Sí, hice. sí, sí, Pero sí. yo creo que es un libro que está muy bien. Quiere decir que la Diputación se esmera en cada obra, cada libro que hace de los artistas, ¿no? Y creo que está muy bien. Sí, hablabas porque son muchas las facetas en las que incurres. Por ejemplo, como bien has citado, el grabado. ¿Cuántas ediciones lleváis en Noya? Tú a la cabeza Sí, bueno, de todos los... En Noya llevamos 16 años. Y piensa que hace 3 años nos invitaron al Festival de Arte del Grabado en Cuenca, en los más importantes de Europa, que había todos los especialistas hablando sobre arte. Y se quedaron sorprendidos cuando proyectamos en la gran pantalla grabados de niños de 16 años, de gente de 80, y no se lo creían. Decían que se les había hecho alguien, algún profesor, y que técnicamente que alguien le había trabajado las planchas, y yo decía que no. Yo en una pequeña conferencia dije que no, eso lo hacían ellos todos. Bueno, pero lo hacían ellos porque tú enseñas muy bien, de eso tienes Bueno, fama. yo creo, bueno, lo que pasa es que esos cursos me agotan, salgo agotado, pero yo doy esos cursos porque me aprovecho un poco de toda la gente que va allí, experimento con ellos, soy como el científico que experimenta con sus glóbulos y con todo, ¿no? Entonces para mí, cuando yo le digo a un niño, mete la plancha 4 minutos, yo pienso, digo, quizá es demasiado, pero bueno, no pasa nada, la plancha no se va a estropear. Entonces esa experiencia a mí me es muy importante y me es muy positivo para mi carrera y para mi forma de trabajar grabado. Los tengo allí y ellos se prestan a... Y además hacen cosas maravillosas, ¿no? Bueno, en tu carrera ha habido muchos hechos significativos. Por ejemplo, en el 72, que te conceden la beca Juan March y decides ir a Florencia y a estudiar la obra de Giotto y de Cimabue. ¿Qué descubres Sí. allí? Sí, bueno, yo quiero decir que cuando me dieron la beca, yo aún seguía trabajando y dejé el trabajo y dejé todo. Entonces me voy a Florencia y estudio al Giotto. Estoy en Padua, Asís, casi toda la obra del Giotto, Cimabue. Y entonces ahí, estando en Florencia, empiezo a pintar una serie sobre el Giotto, la resurrección de Lázaro, que las pongo en la Galería 13 de Barcelona. Y para mí fue entrar en otro mundo fascinante, porque ir a Italia, el Renacimiento, conocer todo lo que está allí, a Miguel Ángel, la Capilla Sistina. Pero el Giotto me llamó la atención, porque en aquella época yo utilizaba también los perfiles en los personajes. Y claro, llegas allí, ves al Giotto que cientos de años antes está utilizando lo mismo, bueno, lo mismo que yo, pero él con una fuerza tremenda, porque el Giotto sus figuras eran pesadas, Sí, pero sí, con un sí, volumen sí, tremendo. sí, como bloques Y de yo, rocas. claro, yo después llego a Barcelona y me inscribo en el curso de pintura mural de San Cugat. Entonces ahí experimento esas sensaciones que tuvo el Giotto y estudio más en profundidad. Porque claro, Cimabue, el Giotto, Miguel Ángel, todo eso, pero para mí fue una gran experiencia y además tuve una suerte tremenda de que la Fundación Mar me hubiera concedido esa beca. Bueno, pues es todo un lujo, sí. Sí, Otros sí. homenajes se suceden en tus obras, por Ujú. ejemplo, a Velázquez, pero también al Greco. Sí. Y te puedo mencionar a alguien con el que muchas veces se te relaciona, a Ujú. Bacon. Sí, en el año 74, la Galería 13, que yo estaba en la Galería 13 como artista de la Galería 13, con Federico Amate, con otros, entonces yo hice una serie, porque siempre me gustó Velázquez, hice una serie, y fíjate, muy pequeña, de cuadros muy pequeños, que ahí fue donde conocí también a Castillo y a Cristo, que también exponían allí. Hice una serie pequeña sobre Velázquez. Y después, claro, había entrado también en la nueva figuración y estaba antes que la sala 13, estábamos en la sala arte moderno. Y allí todos estábamos como si fuéramos imbuidos por la nueva figuración. Y yo no había visto a Bacon, pero
los críticos aún no decían que sí, que era una nueva figuración de gente muy joven, y entonces al cabo de unos días me dicen, oye, que estás poniendo Bacon en Barcelona, vete a verlo, que tiene algo contigo. Y llegué allí, bueno, ¡buah! Impresionante Bacon, ¿no? Sí, sí, Y yo dije, claro, todos los jóvenes teníamos algo que ver con que entrábamos a la nueva figuración, teníamos como el gran maestro Bacon, algunos sin saberlo, pero claro, yo al verme dije, pues, pero casi estoy en la misma línea que él, ¿no? Entonces, claro, te pasas horas delante de esos cuadros y aprendes mucho, tanto de Velázquez como de Bacon, como de Goya y como el Greco. Yo también hice algunas cosas, porque siempre me gustó conocer más a fondo los grandes artistas, porque de ahí aprendo mucho, ¿no? Y de donde aprendes también y donde te inspira es la poesía, porque ahí están tus grabados, tus series dedicadas a Celso Emilio Ferreira, Ferreiro, a Salvador García Bodaño, Rosalía de Castro. Sí, yo todo esto fue desde Barcelona, yo edité carpetas con poetas, ¿no? Tempo de Compostela con Salvador García Bodaño, después con Celso Emilio, Longa Noite de Pedra, otra carpeta de Rosalía, después con Eva Veiga, Paisaxes do Valeiro, y después hice a Illa Verde, que era con 11 poetas, ¿no? Y siempre los poetas han estado presentes siempre en mi iconografía, quiere decir que siempre me inspiró. La poesía es algo que me llama. Siempre digo que la música es la abstracción. A mí me encanta más la música que la poesía y que la pintura, ¿no? Bueno, instrumentos musicales, lo Sí. que son y no son, Sí. porque por eso mucha gente te ha calificado como de realista mágico. Sí, porque sí, yo siempre que me preguntan, yo digo, me hubiera gustado ser Rubinstein, tocar como Rubinstein, pero me tengo que conformar que ser Alfonso Costa, pintor y soñador de eso, de que te decía antes, de que quería ganar el Tour de Francia, pero por eso en toda mi pintura está todos esos detalles, ¿no? Está la música, está esos recuerdos que tengo de mis carreras ciclistas, del fútbol, pero eso me da como, me abre un camino para seguir soñando en que tengo esa libertad para crear, ¿no? Porque lo importante en el arte es ser libre, eso es lo... Ahora, ser libre, has hecho incursiones con la escultura, ahora estamos viendo rostros y verdaderos homenajes. No te puedes quejar cuando Noya tiene dos obras públicas, dos piezas escultóricas, una en el Paseo Marítimo, a Nao do Ar. A Nao do Ar, esta es muy dedicada a Belén de Taramancos, porque para mí era un amigo y un gran poeta, uno de los grandes. Y para todos. Y para todos. Y él siempre, en uno de sus poemas, hablaba de a nao, la nave del arte, ¿no? Do aire, ¿no? Igual que as Torres no ar e tal. Entonces él siempre, en una de sus poesías decía que él, para ver el mundo, que era pequeño él y no era muy alto, decía que subía en los hombros de los gigantes, porque se hacía más grande, pero él, a pesar de su estatura, era grande, ¿no? Y además... es asombroso que si conoces un poco lo que él dibujaba, era estupendo, hacía unos dibujos que eran muy ingenuos, eran como los niños, pero dominaba el color de maravilla, la composición, ¿no? Entonces... Oye, esa nave del aire, no sé si algún crítico o alguna persona de a pie puede sugerir la barca de Noé, que dicen que desembarcó ahí en Noya. Sí, bueno, claro. Sí, por la forma, forma. Sí, porque yo también, el mito del Noé, también hice alguna serie de dibujos, igual que los petroglifos de Noya, todo lo que está en el cementerio, que dice que eso me sirvió, es como una memoria de pequeño y siempre recordaba, y hoy hice una serie cuando expuse en Madrid. O con San Martiño de Noya, ¿no? Sí, también yo hice una serie de 15 pinturas grandes de metro 20 sobre Noya, pero una Noya vista desde mi óptica, ¿no? Una Noya etérea, una Noya de ensoñación, de magicismo, de magicismo. Sí, porque Noya tiene... Bueno, tiene magia. tanto que después de estar desde los 17 años cuando te instalas en Barcelona hasta hace 8 años o 9, pero voy y vengo también. Sí, por eso, pero decides venir e instalarte en el campo, ¿por qué? Buscando el sosiego de aquel mundo frenético. Sí, en Barcelona yo he ido cambiando de pensiones, de casas, y el último estudio, que aún lo tengo, resulta que abres la ventana y te encuentras un muro. Y entonces, hace cosa de 15 años, yo hice una exposición en Barcelona, que la crítica me puso por las nubes, y eran solamente 4 muros, de 2 por 2, 4 muros, nada más. Y entonces
a través de ese muro yo quería visionar el mundo, ¿no? Entonces tenía que salir a la calle y ver el cielo, porque yo desde allí no veía el cielo. Entonces cuando venía a Galicia veías otro cielo, veías esa pureza. Prefería no venir en verano para no ver los incendios, porque eso me atormentaba el corazón, ¿no? Pero veías esa pureza, esos ríos, ese mar, y dije yo, bueno, pues ahora voy a cambiar un poco por Galicia. Y entonces mi pintura, ya empecé en el año 99, que me instalé ahí en Doroña, cerca de Puente de Hume, y que expuse en la Galería Atlántica, y cambió por completo mi pintura. El cielo estaba presente en mí porque lo tenía cerca, ¿no? En Barcelona lo tenía imaginado, ¿no? Entonces yo me imaginaba el campo, el cielo, el mar y todo eso me lo imaginaba, pero aquí lo tenía a mi lado, ¿no? Y ahora también, ahora yo salgo, me muevo de casa al estudio y tengo una serie de flores, hay vegetación, los pájaros me despiertan cada mañana, y eso, quieras o no, está ya vuelve a estar otra vez en mi pintura, ya no existen los muros. Como en esta exposición existe el hombre como ser duro y que él mismo se programa su destrucción, ¿no? Pero bueno, yo espero que eso no va a ocurrir. Quiero decir que el hombre, su alma se va a sensibilizar y vamos a convertirnos, a crear otro tipo de tierra y universo, ¿no? que la merecemos, ¿no? Muy bien, y entre todos, bueno, pues ya has puesto el punto final. Sí, Muchísimas gracias, Alfonso, por haber estado con nosotros. Gracias. Pues como bien ha dicho, le inspira el entorno, solo que lo eleva, le da una carga de onirismo, de aire mágico, con un montón de veladuras que las domina muy bien. Esta es la obra de Alfonso Costa, Entre la realidad y el sueño. La pueden admirar recientemente en la coruñesa Moret Art. Seguimos hablando de arte, ya saben, la próxima semana.